Revuelo y controversia ha causado la muerte de testigos y personas vinculadas a investigaciones asociadas a la acción del crimen organizado. Hoy, la Fiscalía Nacional aseguró que al momento de ser asesinados, ninguno de ellos tenía alguna medida de protección especial. Ninguna de estas tres personas tenía la calidad de testigo protegido al momento de ocurrir los hechos. Insisto, ese comunicado oficial me parece que es suficientemente claro sobre el particular. Las investigaciones, por supuesto, de estos homicidios siguen siendo reservadas. Las condiciones, las circunstancias, los motivos por los cuales se les dio muerte forman parte de esas investigaciones, de los asuntos que esas investigaciones deben aclarar. El pasado miércoles solicitamos a la propia Fiscalía Nacional una entrevista para abordar los casos de homicidios de testigos en el país. A la luz de los hechos, donde hay víctimas que han fallecido y que son testigos protegidos, ¿qué ha pasado en esos casos? Como son un tipo de testigos que están bajo causas reservadas, tanto las medidas de protección como el proceso que ha ocurrido ahí para que se vulneraran la protección que les correspondía, nosotros no nos estamos pronunciando sobre eso porque podemos atentar a la reserva de la misma. Entonces usted me disculpará, pero preferimos no entrar en mayores detalles en eso porque en este momento está la investigación en curso y nosotros estamos al máximo cuidando la reserva de la causa. Fue en dicha entrevista que la gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional en ningún momento descartó que las víctimas mencionadas estuvieran bajo la protección de la Fiscalía, tampoco fuera de cámara. Eso sí, especificó que respecto al total de casos, los testigos asesinados se trataba de un porcentaje menor. A modo de ejemplo, el año pasado, modo de dato, el año pasado nosotros tuvimos testigos con protección más de 13.000. Testigos de protección, todos esos testigos recibieron su medida de protección, no tuvimos ninguna persona que falleciera en el proceso penal. Entonces, estos son casos muy menores, muy limitados. Lo que no significa que no nos preocupemos realmente como Fiscalía de examinar cuáles son las medidas de protección y cómo mejorarlas y redoblar los esfuerzos, que es una tarea que nos ha indicado el Fiscal Nacional. Insistimos con los antecedentes recopilados a través de fuentes judiciales y policiales, pero la respuesta desde el Ministerio Público fue que la reserva de la investigación impide confirmar o descartar los datos expuestos a la autoridad. Entonces, que hablen las historias. Mayra Martínez Graterol sí fue testigo protegido del Ministerio Público. La mujer venezolana y asentada en Ovalle había sido clave para la Fiscalía en un caso de homicidio por encargo en Talcahuano, donde en septiembre del 2023 aparecieron 3 personas fallecidas en distintas zonas de la región del Biobío. Martínez relató a los detectives, según consignó en abril de este año Radio Biobío, que entregó información respecto del sicario contratado para concretar el crimen. El asesino mantenía vínculos con el Tren de Aragua y la mujer dio cuenta a los investigadores lo que sabía del sospechoso. Testigos con protección son aquellos que están ya teniendo medidas de protección que aseguren su participación plena, y los testigos protegidos son aquellos que en determinados contextos de criminalidad más compleja requieren medidas de protección excepcionales que tenemos que asegurar y cuidar que su participación pueda permanecer en el tiempo. La mujer de 19 años colaboró con la investigación que mantiene a 4 personas en prisión preventiva. Sin embargo, una vez fuera de la protección del ente persecutor, fue ejecutada en Ovalle, en una estación de servicio. Martínez recibió 2 fatales disparos, uno en el cráneo y otro en el pecho. No le robaron nada, ni tampoco mantenía antecedentes penales. ¿Fue fatal para Mayra Martínez su declaración ante la justicia? ¿Resultó más sencillo matarla a sangre fría al no contar con medidas de seguridad especiales? Su crimen aún está en etapa de investigación. La declaración de testigos en juicios puede resultar fundamental para probar la responsabilidad de personas que son acusadas por delitos muy graves como homicidios, secuestros y otros. Por ello es muy importante que el Estado garantice a esas personas, a esos testigos, su seguridad, su integridad, de modo que puedan comparecer sin temor a represalias de parte de los imputados o sus entornos. Eso naturalmente requiere mejores medidas de protección, eficientes medidas de protección y mayores recursos por parte del Ministerio Público y del Estado en su conjunto.
pesar de la evidente participación de esta víctima en una causa compleja vinculada a asesinatos del Tren de Aragua, la ministra del Interior, Carolina Toá, entregó una visión distinta en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. La Fiscalía ha salido a decir que esas personas no eran testigos protegidos al momento de ser asesinadas y que no se va a referir a más antecedentes porque esto es un tema reservado, pero descartó que fueran testigos protegidos. Y el Ejecutivo, a mayor abundamiento, igual hizo consultas a las policías por si hubieran sido informantes de las policías. Tampoco lo eran. ¿Cómo se están cuidando los testigos hoy en nuestro país? Hay que ser claros. Según la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, las víctimas y testigos deben ser protegidos siempre. En Chile, por ley, todos los testigos son protegidos. Mire, de acuerdo a la Constitución y a la ley, la protección de testigos es competencia del Ministerio Público, ¿no? De hecho, está encomendada esa atribución al Ministerio Público, ellos tienen una unidad específica, hay un número muy significativo de personas que están ingresadas en el programa, tal como ha explicado el Ministerio Público. De hecho, en la glosa presupuestaria se especifican 5.500 millones de pesos destinados a cumplir con esta obligación de proteger a víctimas y testigos. En Chile no tenemos un sistema de protección a testigos. Lo que tenemos es la obligación legal de que el Ministerio Público otorgue protección al testigo y a su declaración. Esta jornada, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado ofició al presidente Gabriel Boric para presentar un proyecto que cree este sistema y que incluya además la protección de víctimas, jueces y fiscales. Algo que ya debería tener plena vigencia de acuerdo a los tratados internacionales suscritos por nuestro Estado. El Estado debe a cabalidad cumplir el tratado internacional suscrito y ratificado por Chile desde hace más de 20 años, en donde se resguarda y se protege fundamentalmente a los testigos porque son ellos la base para efectos de poder acreditar frente a la criminalidad organizada los distintos delitos que forman parte sus integrantes. ¿Existe un catastro nacional de testigos asesinados? ¿Cuántos son? Desde la Fiscalía Nacional no entregaron información consolidada sobre el número de personas que están participando actualmente como testigos o colaboradores en causas vinculadas al crimen organizado. De lo que sí hay plena certeza es que es el propio Ministerio Público el que tiene la obligación de protegerlos.